Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's #1 social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. En mayo de 1974, un agente de la división soviética de la CIA llegó a Bogotá. Aunque se llamaba John Alto, sabemos que se alojó bajo un nombre falso en el Hotel Hilton, que entonces quedaba en la carrera séptima con calle 32, en pleno centro de la ciudad. De John también sabemos que traía consigo dentro de sus pertenencias una cámara miniatura denominada T-50, camuflada entre un estilógrafo. La T-50 era lo último en materia de espionaje, uno de los dispositivos más asombrosos creados por los laboratorios de inteligencia estadounidense. La CIA estaba muy interesada no solo en la operación de John Alto en Colombia, sino también en poner a prueba la eficacia de esta cámara. A lo largo de la Guerra Fría, uno de los talones de Aquiles en la lucha contra los soviéticos había estado precisamente en la incapacidad de poder dotar a sus espías con una herramienta tecnológica que les permitiera fotocopiar documentos, haciéndolo claro de manera discreta, sin que los delatara el tamaño del dispositivo o el ruido de un obturador. Durante años, los ingenieros norteamericanos habían trabajado en remediar esa falencia, tratando de reducir a la menor escala posible las funciones de una cámara fotográfica. El resultado, luego de muchos intentos, había sido la T-50, una cámara con un obturador casi inaudible, con un diámetro de 9 milímetros y la cual podía perfectamente camuflarse en estilógrafos, en llaveros o incluso en un encendedor. Era una pieza de ingeniería notable, pero ahora había que determinar qué tan útil resultaba para las tareas de espionaje. Antes de su viaje a Bogotá, John Alto se cercioró de perfeccionar su técnica en el manejo de la T-50. Pasaba largas horas en la biblioteca de la oficina central de la CIA, en Langley, en Virginia, y delante de una revista o un libro ensayaba diferentes posturas de brazos, tratando de establecer el balance apropiado entre comodidad y discreción. También estudiaba cuál debía ser la distancia adecuada entre el documento y el lente para lograr el mejor enfoque. Todo ese conocimiento y esa destreza, John ahora debía transmitírsela a alguien en esa habitación del Hotel Hilton. Esa era la razón de su visita a Bogotá, entrenar en esa y en otras artes del espionaje a un hombre llamado Alexander Ogorodnik, un diplomático soviético que había sido recientemente reclutado por la CIA. Bienvenidos al podcast de la no ficción, soy Juan Serrano. En este y en el siguiente episodio voy a contarles una historia de espionaje. Es la historia de un espía ruso que durante la Guerra Fría fue reclutado y entrenado por la CIA en la ciudad de Bogotá. Hablaremos sobre la forma en que los norteamericanos lograron convencerlo de trabajar para ellos y hablaremos también de los motivos que tuvo él para aceptar traicionar a su país. Descubriremos además la historia de amor que se esconde detrás de este capítulo de espionaje. Esto y más en la no ficción. Quédense con nosotros. El caso de Alexander Ogorodnik es bastante conocido dentro del mundo del espionaje. Su nombre aparece en la Wikipedia y también hay sobre él una exposición permanente en el Museo de Espionaje ubicado en Washington. Su historia también aparece contada en múltiples libros sobre la Guerra Fría, particularmente en uno, The Widow Spy, La espía viuda, que son las memorias que publicó en 2012 el agente de la CIA Marty Peterson. Peterson fue tal vez la persona que conoció más de cerca las operaciones de Ogorodnik. También en 2016, el programa Declassified de CNN dedicó todo un capítulo de su serie a contar la historia de Alexander Ogorodnik.
Este es James Olson, ex jefe de contrainteligencia de la CIA, contando de qué manera las dificultades que tenían las agencias estadounidenses para reclutar espías en la Unión Soviética les obligó a mirar hacia terceros países en busca de mano de obra para sus operaciones. So our job was to get human sources undercover on the ground in Moscow. So we were looking all around the world for Soviet recruits who were vulnerable to our approaches, to our blandishments, who we thought we could turn. And we found one in Bogotá. De otra parte, la traición cometida por Ogorodnik también es bastante conocida en Rusia. Yulian Semyonov, un escritor conocido por su serie de novelas de espías, una especie de réplica soviética de John le Carré, utilizó la historia de Alexander Ogorodnik como la trama central de su novela TASS Uполномочен объявить, que en español traduce TASS está autorizado para anunciar. El libro de Semyonov fue luego adaptado para una miniserie de televisión. Está en YouTube, por cierto. Центр интересует общая оценка русскими ситуации в этом регионе, а также возможные меры с их стороны по линии экономических и военных поставок режиму ГРИСО. Вас понял. Como ven, Alexander Ogorodnik está lejos de ser un personaje anónimo dentro del contexto de la Guerra Fría. Pero lo increíble de todo, o lo que al menos a mí me llamó la atención, es que en Colombia, donde vivió casi por 3 años, poco o nada se sabía de él. Su historia solo vino a descubrirse a finales del 2017, cuando el periodista Alberto Donadío publicó el libro Historia secreta de un espía ruso en Bogotá. Alberto es un distinguido periodista en Colombia. Es considerado como uno de los pioneros del periodismo investigativo, pues a comienzos de los 70 fundó al lado de Daniel Samper Pisano la unidad investigativa del periódico El Tiempo, una de las primeras en su género en el hemisferio. Alberto ha escrito 20 libros, contando este del ruso, y en su trabajo siempre ha tenido esta marcada inclinación por los temas históricos. Él dice que el pasado ha sido siempre una fuente estupenda de buenas historias. Hace un par de semanas hablé con él sobre esta investigación, y una de las cosas que me dijo es que descubrió la historia de Ogorodnik por simple casualidad, como le ha sucedido en muchas ocasiones a lo largo de los años. Estaba un día leyendo un libro del periodista David Hoffman titulado The Billion Dollar Spy, y aunque el protagonista del libro no era Ogorodnik, sino otro espía soviético, Adolf Tolkachev, en un par de páginas se aludía al caso de Ogorodnik y se contaba que éste había sido reclutado y entrenado por la CIA en Bogotá. Un diplomático soviético hubiera estado en Colombia y se hubiera vuelto espía. Yo creo que no hay ningún antecedente, entonces eso Para Alberto, ese dato fue toda una revelación. Y aquí tengo que hacer un paréntesis, porque hay que saber 2 cosas sobre Alberto para poder entender la emoción que le produjo ese hallazgo. Lo primero es que a Alberto siempre le ha fascinado descubrir conexiones extrañas, curiosas, inesperadas que tenga Colombia con hechos que son noticia en el mundo. Alberto siempre quiere saber si Colombia o algún colombiano en particular ha estado implicado en los grandes escándalos o ha participado en las guerras internacionales. Muchas de esas conexiones extrañas, curiosas, raras, inesperadas, nunca llegan a nada, o mejor, no se materializan en ningún libro. Son simples datos curiosos que Alberto almacena y que va soltando ahí en cualquier conversación o para ambientar cualquier sobremesa. Pero otras veces esos hallazgos terminan siendo la semilla de una investigación periodística. En 1986, Alberto publicó al lado de la periodista Silvia Galvis un libro llamado Colombia Nazi. Era un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre cómo un conflicto que parecía tan lejano a las costas colombianas impactó la realidad local de muy diversas maneras, algunas sutiles y otras no tanto. Alberto y Silvia cuentan, por ejemplo, cómo la ruptura de relaciones con los países del eje, decretada por el presidente Eduardo Santos, hizo que la comunidad alemana radicada en Colombia sufriera el asedio de las autoridades. Muchos de sus bienes fueron confiscados y durante los años de guerra se les obligó a mantenerse por fuera de un radio de 100 kilómetros a la redonda de las costas colombianas. Algunos alemanes terminaron confinados a la fuerza en unos hoteles en Fusagasugá, lo que ha sido llamado como los campos de concentración en Colombia.
También en esos años, cuando ya el presidente era Alfonso López Pumarejo, se habló de una intentona de golpe de Estado promovida por una facción del Partido Conservador de tendencia pronazi. Pero no solo los liberales tenemos un papel que desempeñar en esta empresa de defender a la República contra las tentativas nazistas. Si los liberales hemos sido víctimas de los ataques implacables de cuantos servían esas doctrinas, al Partido Conservador... Y en ese libro, Alberto y Silvia también contaban las historias de espías nazis y norteamericanos que estuvieron apostados esos años en Colombia, realizando labores de inteligencia, informando a sus países las implicaciones que tenía el conflicto europeo en América Latina. Y esto es lo segundo que hay que entender de Alberto, que el espionaje siempre ha sido un tema que le ha atraído muchísimo. De hecho, tradujo al español un libro sobre Aldrich Ames, un funcionario de la CIA que fue condenado a cadena perpetua por suministrarle a la KGB los nombres de al menos 10 soviéticos que espiaban para los Estados Unidos. So long to arrest the highest-ranking CIA officer ever accused of selling out to the Russians. Aldrich Ames and his wife Maria are still, of course, the Del infamemente recordado Aldrich Ames se han escrito decenas de libros y se han producido series y películas, una incluso protagonizada por el ganador del Oscar Timothy Hutton. Pero seguramente lo que más le llamó la atención a Alberto de este caso es que mezclaba el tema del espionaje, la Guerra Fría y Colombia, porque la esposa de Ames era una mujer llamada Rosario Casas Dupuy, hija de un conocido político del Tolima, quien había sido profesora de filosofía en la Universidad de los Andes en Bogotá. Casas fue arrestada junto con Ames en el 94, acusada de ser cómplice de las fechorías de su marido. Según la justicia norteamericana, los gustos caros de ella fueron una de las razones que llevaron a Ames a vender la información a la inteligencia soviética por más de $2.5 millones. Pero Casas negó los cargos y dijo ser una víctima de un esposo manipulador y mentiroso. En octubre de ese año, sin embargo, Casas fue condenada a 4 años de cárcel. Luego de cumplir condena, regresó a Colombia y hoy es profesora en la Universidad Javeriana. Entonces, claro, teniendo Alberto estos antecedentes, siendo el espionaje uno de sus temas de cabecera, cuando supo que esta historia volvía a mezclar espías, Guerra Fría y Colombia, pues no fue capaz de dejar pasar de largo ese detalle. Parecía una historia que calzaba perfectamente con sus intereses como periodista. Sí, claro, por supuesto que me llamó muchísimo la atención porque pues en la historia de la CIA, desde su fundación, creo en el año 47, hace 70 años, cuando se había hablado de Colombia en las operaciones de la CIA. Es en el año 94 cuando se supo que un agente muy importante de la CIA había sido capturado, que llevaba muchos años trabajando para la KGB y que su esposa era colombiana y que ella estaba enterada de las actividades del marido, de María Rosario Casas, pero que un agente de la CIA y que un diplomático soviético hubiera estado en Colombia y se hubiera vuelto espía, yo creo que no hay ningún antecedente. Entonces eso me despertó la curiosidad de saber quién es este señor. Durante un año largo, Alberto le siguió la pista a Ogorodnik, leyó libros de espionaje y averiguó todo lo que pudo del paso de este por Bogotá. Envió derechos de petición a la Cancillería pidiendo que le entregaran copia de los documentos que alguna vez lo acreditaron como diplomático en Colombia. También rastreó y entrevistó a personas que lo trataron mientras estuvo en la embajada soviética y llegó a tener acceso a cartas escritas por el ruso y a fotografías suyas tomadas en la represa del Neusa. Incluso tuvo en sus manos el manuscrito de una autobiografía que escribió Ogorodnik, un documento que hasta el día de hoy permanece inédito. Por razones que espero sean obvias al final de esta serie, no puedo decir ahora cómo Alberto consiguió acceso a este material. Lo que sí puedo decir es que gracias a la investigación que él hizo, podemos darnos una idea muy clara de cómo fue la vida de Ogorodnik los años que estuvo viviendo en Colombia. Y eso es lo que voy a hacer en este capítulo, con la ayuda de Alberto presentar algunas de las cosas que averiguó sobre el ruso. Esto después de la pausa. Alexander Ogorodnik aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el 16 de septiembre de 1971. Lo hizo en compañía de su esposa, Alexandra Ogorodnik. Tenía 31 años y toda su vida había sido un privilegiado del sistema soviético.
Como su padre era un oficial naval en la flota del Mar Negro, Ogorodnik había podido acceder a las ventajas que la Rusia soviética reserva para la élite social y burocrática. Ogorodnik por eso tuvo cupo en las universidades y pudo viajar por fuera de la Unión Soviética, lo cual era una rareza en aquella época. De niño, Ogorodnik quiso imitar los pasos militares de su padre e incluso alcanzó a graduarse de un instituto naval en la ciudad de Leningrado. Era un hombre alto, de contextura atlética, que dedicaba 1 hora diaria a la natación. Tenía el porte de un cadete, era un tipo guapo y además soñaba con defender a su patria. Sin embargo, un problema de visión le obligó a desistir de una carrera naval y terminó inclinándose por la economía. Ingresó a la Universidad de Moscú. Allí se volvió especialista en los temas de América Latina, un interés que en esa época, comienzos de los años 60, estuvo marcado por el triunfo de la Revolución Cubana. ¡Viva la amistad entre los pueblos soviéticos y el pueblo cubano! A mediados de los 60, Ogorodnik viajó a Cuba, a Santa Clara, en donde estuvo 2 años como miembro de una delegación de estudiantes. Eran este tipo de intercambios habituales en aquella época, parte de la estrategia soviética de estrechar sus lazos de amistad con los pueblos de América Latina, sobre todo con Cuba. Esta estancia en la isla le sirvió a Ogorodnik para perfeccionar su español, aunque lo seguía hablando con un dejo eslavo. Cuba también fue crucial en su vida porque fue allí en donde comenzó a mirar el comunismo con otros ojos, con una mirada escéptica. Había crecido siendo un comunista fervoroso, convencido, militante activo de las juventudes comunistas. Entre los jóvenes de mi edad, escribió Ogorodnik en sus memorias, Stalin era un ídolo, un mito, el gran padre sabio que nos había conducido segura y victoriosamente por la gran guerra patriótica. Así que lloramos la desaparición del gran padre con la debida solemnidad. En Cuba, sin embargo, se abrieron las primeras grietas en sus convicciones. En aquello que toda su vida había creído, de repente ya no le convencía. Después de estar en Cuba todo 1 año, empecé por primera vez a reconocer que no había nada noble ni inspirador en este esfuerzo por construir el socialismo, escribió Ogorodnik en sus memorias. Entonces, recapitulando, el hombre que en septiembre del 71 llega a trabajar a la Embajada Soviética a Bogotá es un hombre casado que habla bien el español y que es algo descreído del gobierno que representa. Pocas semanas después de haber llegado, cuando todavía debía estarse familiarizando con la ciudad y acoplando a la altura, a Ogorodnik la vida le cambia por completo. En octubre del 71 se estaban conmemorando 26 años de la fundación de las Naciones Unidas, y para celebrar ese nuevo aniversario, la Oficina Cultural del Gobierno, con la ayuda de los agregados culturales de las diferentes embajadas, organizaron un desfile de trajes típicos. El evento se llevó a cabo en el Teatro Colón, en el centro de Bogotá, y estuvo amenizado por un conjunto vallenato. Incluso sabemos el nombre del grupo, Estampas del Cañaguate. La maestra de ceremonias fue la conocida presentadora de televisión Gloria Valencia de Castaño. Menciono este evento social porque Ogorodnik participa en él y es a raíz de este que termina conociendo a una de las organizadoras, una mujer soltera, española, llamada Pilar Suárez Barcala, quien lleva 10 años radicada en Colombia. De entrada, los dos se gustan y no pasará mucho tiempo para que se vean envueltos en un romance. Exactamente, no hay certeza de si se conocieron antes de la inauguración. Pudo ser ahí, pudo ser en los días previos porque las organizadoras del evento estaban en contacto con el agregado cultural soviético y tal vez a raíz de eso conocieron otros funcionarios. Es posible que se hayan conocido ellos ahí o el día de la inauguración de la exposición o inmediatamente después, pero sabemos que ya en el mes de diciembre había una llama encendida de parte y parte. En su investigación, Alberto consiguió acceso a los diarios escritos por la amante del ruso, por Pilar Suárez Barcala, y de nuevo no puedo explicar en este momento cómo logró acceder a un material tan íntimo como ese, pero lo importante es que allí Pilar se refiere extensamente a su relación con Ogorodnik.
y por la manera en que lo hace queda claro que se trató de algo grande y profundo y no de una simple aventura extramatrimonial. Permítame leer unas líneas de ese diario. Aquí Pilar cuenta cómo se dio el flechazo inicial. Él se las arregló para conseguir mi teléfono, escribe Pilar. Me llamó y me invitó a tomar té. Cuando fue a recogerme a casa le ofrecí entrar y nos sentamos en la biblioteca y se nos olvidó salir a tomar té. Charlamos muchas horas y nunca en mi vida había hablado con nadie de una forma tan maravillosa, profunda, amplia. Claramente estábamos totalmente identificados en muchos aspectos humanos y temas de interés común. Qué placer hablar con él. Quedé fascinada y encantada y desde ese momento supe que le amaría con toda mi alma y sería el hombre de mi vida para siempre. Más adelante sigue Pilar. Al día siguiente volvimos a hablar y me confesó que era casado. Yo lo sospechaba y aunque me dolió confirmarlo, me gustó que fuera sincero. Pero eso no le quitaba méritos, para mí seguía siendo maravilloso. Las primeras semanas del romance, la esposa de Ogorodnik se encontraba fuera de la ciudad. Los dos aprovecharon esa ausencia para verse casi todos los días. Sin embargo, cuando ella volvió, Ogorodnik y Pilar no dejaron de encontrarse. Pasaron a ser amantes clandestinos. En público fingieron ser simplemente amigos. Alexandra, la esposa de Ogorodnik, de hecho conoció a Pilar, creyendo tal vez que se trataba de una simpática mujer española, una amiga de su esposo que llevaba varios años en la ciudad y que algunas noches los invitaba a los dos a comer en su casa. Desde luego, lo de Ogorodnik y Pilar era un engaño amoroso cuya víctima inocente era su esposa, pero no era solamente por ella por quien debían mantener en secreto su relación. Había otro elemento, tal vez mucho más poderoso, que hacían de aquel romance algo ilícito y bastante riesgoso. Alberto nos lo explica. Por supuesto, más allá del adulterio había una cosa más grave, y era que los diplomáticos soviéticos tenían estrictamente prohibido fraternizar o mantener contactos con la gente del lugar donde estaban destacados, y si se reunían con gente del lugar generalmente era en compañía de otro funcionario o con permiso previo, porque había un enfrentamiento mundial y Colombia estaba de parte de los Estados Unidos, entonces ellos estaban en territorio enemigo y estaba estrictamente prohibido que ellos tuvieran una vida privada. En los diarios de Pilar se alude a este impedimento, llamémoslo geopolítico, que se interpone entre el amor de los dos. Comillas. Era muy arriesgado que nos viéramos tanto. Su país y el mío no eran amigos. Estábamos en otro en que los dos éramos extranjeros y él, por su cargo y condición, debía ser prudente. Recuerden, estábamos en plena Guerra Fría y la Rusia soviética es esta nación ultraparanoica y ultrahermética que veía enemigos y traidores por todos los lados. Y como el gobierno quería evitar a toda costa que sus ciudadanos fueran seducidos por parte de los servicios de inteligencia occidentales y sabían que las misiones diplomáticas eran un escenario bastante propicio para este tipo de acercamientos, lo que hicieron para blindarse fue imponerles a sus funcionarios una estricta disciplina en el extranjero, dándoles toda clase de instrucciones sobre cómo tenían que gobernar su vida privada. Y para hacer cumplir sus mandatos desplegaron en sus embajadas del mundo agentes e informantes de la tenebrosa KGB. Eran ellos quienes se encargaban de monitorear las actividades de los diplomáticos y de reportar a Moscú cualquier infracción o cualquier sospecha. De modo que el amor entre Pilar y Ogorodnik era un amor doblemente prohibido por las leyes del matrimonio y por los reglamentos soviéticos. Y como si hiciera falta, había una tercera dificultad, y era que Pilar Suárez, al momento de embarcarse en este romance, estaba en plenos preparativos para retornar a España. Ya incluso había vendido sus propiedades. Ella había llegado a Colombia buscando fortuna, había trabajado en relaciones públicas, en publicidad, había tenido una guardería, había administrado el Parador del Neusa, que era un hotel con un pequeño hotel de pocas habitaciones y un restaurante, y ella había traído, después de llegar a Colombia, a sus padres para estar con ellos, y ellos administraban, particularmente su padre, Federico Suárez, administraba los fines de semana ese parador como un sitio turístico al cual la gente iba sobre todo a almorzar los sábados y domingos desde Bogotá, situado a unos 60 kilómetros
por carretera y que había construido el Banco de la República. Y esos padres de Pilar Suárez en un momento dado deciden que ellos quieren regresar a Madrid porque allá tienen otras 2 hijas menores y nietos, y que pues, al estar tan lejos no ven los nietos y no ven a las 2 hijas, y entonces deciden que vuelven a España, y ella también decide volver a España con ellos y vende su negocio, que es la guardería Babylandia, que operaba en una de las esquinas del colegio, el gimnasio moderno de Bogotá, en la calle 76 con carrera 11, y ella está, digamos, empacando sus maletas para irse con sus padres cuando se enamora del ruso. Pero Pilar no estaba dispuesta a que ni la geopolítica, ni una mujer, y mucho menos la distancia, la alejaran de su ruso. Así que Pilar pospuso la fecha de su retorno y durante un año más se siguió hablando y viendo con Ogorodnik. Aprovechaban cualquier hueco en la agenda, acudían a cualquier pretexto para encontrarse, así fuera solo un rato. Se ven clandestinamente en cafeterías y en restaurantes, espalda contra espalda en mesas distintas, y en la casa de su amiga Rosario Puerto, que fue la organizadora de la exposición en el Teatro Colón y que le hacía cuarto a estos encuentros. Pero básicamente tuvieron un año largo de una relación clandestina, y se encontraban también en el Hotel Hilton porque él podía ir a la piscina y a los baños turcos del Hotel Hilton en Bogotá. En sus diarios, Pilar escribe, abro comillas, no dejamos de vernos un solo día, siempre encontrábamos algo. Claro que procurábamos separarnos antes o vernos solo un rato. Y aun esto me hacía sufrir. Cuando él se alejaba de mí, quedaba yo como una tonta, sin ánimo de nada. Solo deseaba que pasara rápido el tiempo para volver a estar con él. En algunas ocasiones también se fueron de paseo por las afueras de Bogotá. Hay una foto que muestra a Ogorodnik en las laderas de la represa del Neusa. Alberto la utilizó para la portada de su libro. Ogorodnik lleva puesta una camisa manga larga, corbata de rombos y un sombrero volteado, lo que le da un toque folclórico y bastante simpático a la imagen. Ella ya no administraba el Parador del Neusa, pero como lo había administrado varios años, pues es de presumir que ella lo lleva a conocer la represa del Neusa, y los testimonios que existen coinciden en que él nadaba de la ribera de la represa a una isla, que había comprado un traje especial, pero que él, viniendo de los climas severos de Moscú, pues no encontraba tan frías las aguas del Neusa, y que nadaba y era un gran nadador. Y las personas que lo conocieron recuerdan que él disfrutaba mucho, pues conociendo y saliendo y moviéndose como pez en el agua en Bogotá, dentro de las limitaciones que tenía, porque tenía un temperamento extrovertido, y además tal vez tenía una ventaja que no tenían otros diplomáticos, y es que él dominaba el español. Yo creo que eso también le facilitó Sí, el hecho de que Ogorodnik fuera uno de los pocos empleados de la embajada que dominaba el español tenía sus ventajas, pero también era un arma de doble filo, porque por un lado lo autorizaba a tener tratos con diplomáticos extranjeros si se consideraba que estos podían ser útiles para conseguir información. Ese permiso, aunque era bastante limitado en su alcance, en todo caso le ofrecía una coartada en el evento de que la KGB tuviera noticia de su romance con la española. Podía argumentar, qué sé yo, que era una mujer con muy buenos contactos en la embajada de Estados Unidos y que él estaba tratando de ganar su confianza para luego explotarla como fuente de información. Pero de otro lado, hablar español lo hacía foco de sospechas y lo exponía a un nivel mayor de vigilancia por parte de la KGB. Además, porque era también un tipo bastante social, extrovertido bajo los estándares soviéticos, y como era bien conocido que los servicios de inteligencia empleaban atractivas mujeres como carnada para reclutar espías, en caso de que se descubriera su romance con Pilar, era difícil que se creyera en el cuento de que la estaba explotando como una posible fuente de información. Él asumió unos riesgos muy altos que
que no habría asumido tal vez otra persona con un temperamento distinto y con un temor no de Dios, sino de Stalin, o es en ese momento de Brezhnev o de quien estuviera en el poder como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Sin embargo, no fueron los soviéticos sino los norteamericanos los que se acabaron enterando de su affair con la española. Lo descubrió la estación de la CIA en Bogotá, que en aquella época tenía intervenidas las líneas telefónicas de la embajada soviética. So in 1973, while I'm going through all my training in CIA in Washington, Esta es Marty Peterson refiriéndose al hecho durante una presentación de su libro The Widow Spy en 2013. we are recruiting a Soviet spy in Bogota, Colombia. Our CIA station in Bogota had a telephone tap on the Soviet embassy in Bogota. And through this, we learned about a Soviet citizen there, a Soviet a diplomat in the embassy, that he was having an affair with a foreign woman there, and that he had had some car accidents. He was not in good stead with the people in his section in the Soviet embassy. He was basically disgruntled, but he was also a Soviet that liked to color outside of the lines. La CIA interpretó el romance entre Ogorodnik y Pilar como una señal positiva. El razonamiento que hizo fue: si este tipo está dispuesto a brincarse la ley soviética que le prohíbe tajantemente embarcarse en amoríos con extranjeras, está claro que no es un comunista fiel, que es un inconforme. Y si en Bogotá se deja ver en los sitios de fiesta y tiene un carro de marca, algo inusual para un diplomático soviético, eso indica que aprecia las ventajas del mundo capitalista. Es a esto a lo cual se refiere Marty cuando dice que a Ogorodnik le gustaba colorear por fuera de la línea. So we went to his girlfriend and through her arranged for a meeting with him in the Turkish Bath in the Hilton Hotel in Bogota. La CIA tomó la decisión de acercarse a Ogorodnik y proponerle trabajar para ellos, pero no querían hacerlo de manera directa, así que acudieron a Pilar para concertar una cita. Pilar aceptó de buena gana servir como intermediaria. Al fin de cuentas, si Ogorodnik comenzaba a espiar para la CIA, había la posibilidad de que una vez concluyera su misión, pudiera quedarse en Occidente al lado de ella, siendo un desertor del sistema soviético, pero un protegido del estadounidense. Precisamente esa fue la condición que puso, que bajo ningún motivo se le obligase a Ogorodnik a retornar a Moscú. Why did we choose this Turkish bath? Well, nobody could wear a microphone, right? You can, yeah, a towel is a towel, right? you can't really hide too much under a towel. Pilar al fin concertó la cita, y esta tuvo lugar en los baños turcos del Hotel Hilton en enero de 1974. Para reunirse con Ogorodnik, la oficina central de la CIA envió a Bogotá un agente de mayor jerarquía que los que estaban en la ciudad. Este enviado especial, su nombre no lo conocemos, se encargó de lanzarle a Ogorodnik la oferta. Seguramente también le habló de lo que habían averiguado de su relación con Pilar. Hay cosas que no sabemos de esta reunión. Por ejemplo, cuál fue la reacción inicial del ruso, si se sintió víctima de una trampa, por ejemplo, si hubo en él algo así como «estoy jodido». La versión oficial de la CIA es que Ogorodnik aceptó el ofrecimiento sin dudarlo mucho, y que de hecho en esa reunión confirmó que no era un comunista convencido, como ellos sospechaban. Confesó que aborrecía profundamente a la KGB y dijo que trabajar para los Estados Unidos le hacía mucha ilusión porque era la oportunidad de poder cambiar el sistema soviético desde sus entrañas. No deja de ser algo extraño que una persona tome la decisión más importante de su vida semidesnudo, llevando puesta tan solo una toalla. No sé, me da la impresión de que aceptar algo tan grave como eso, como aceptar traicionar a tu país, requeriría al menos de una ambientación un poco más solemne. En todo caso, cabe la pregunta de cuál fue el verdadero motivo que empujó a Ogorodnik en ese baño turco a aceptar convertirse en un espía. ¿Fue el chantaje, el temor de que su falta fuera revelada, o fue la promesa de una eventual vida al lado de la española lo que lo animó, una vida que solo iba a ser posible si desertaba? ¿Hubo detrás de esto un móvil altruista, como dice la CIA, o fue aquella su manera de justificarse, de soportar mediante el autoengaño la magnitud de su traición? ¿Y qué peso tuvo en su decisión el estímulo del dinero? Hubo un chantaje, evidentemente. Él fue chantajeado por la CIA
porque de lo contrario lo iban a delatar. Pero hay que tener en cuenta, por lo que sabemos hoy en día, que había una desilusión de él, un desencanto frente al sistema soviético, y el hecho también de que él se había enamorado de una mujer occidental y que no la quería dejar y no la quería abandonar. Yo creo que sirvió para convencerlo de que él tenía que aceptar la oferta de chantaje, y además había una oferta económica que era muy interesante. Hoy sabemos que él era el espía mejor pagado de la CIA, que devengaba $10,000 mensuales, y eso tuvo que ser un aliciente para pensar en que él tenía un futuro con la CIA y un futuro con la española, y que esto le resolvía todos los problemas. A los pocos días, la CIA y Ogorodnik sellaron el pacto que había quedado palabreado en los turcos del Hotel Hilton. Y yo no sé si ustedes lo sabían, pero yo al menos no tenía ni idea de que este tipo de acuerdos quedaban por escrito. Tal cual, una especie de contrato de espionaje en el cual Ogorodnik se comprometió a ser leal a los Estados Unidos y a no revelarle a nadie su vinculación con la inteligencia de ese país. Por su parte, la CIA se obligó a depositarle sus honorarios en una cuenta en el exterior, los $10,000. Adicionalmente, también se obligó a ayudar a Ogorodnik a desertar una vez éste concluyera sus trabajos con ellos. Finalmente, al espía ruso le fue asignado un nombre secreto, el código con el cual sería identificado en el servicio de inteligencia estadounidense, Trigon. A partir de entonces sería Trigon. Comenzaría a llevar una vida doblemente secreta, una vida de engaños y mentiras en el plano amoroso y en el ámbito laboral. Para marzo de 1974, Trigon ya estaba espiando para la CIA. Una de sus primeras tareas fue suministrar copias de las circulares que el Ministerio de Relaciones Exteriores soviético enviaba a sus embajadores en América Latina. Aquellos documentos, que pueden parecer totalmente burocráticos e insustanciales a la luz de hoy, durante la Guerra Fría eran un material secreto bastante apetecido por Estados Unidos. Representaba la posibilidad de meterse en el cerebro del enemigo, de conocer cuáles eran sus estrategias para influir en la región. Sabemos que la CIA tomó en arrendamiento una casa, seguramente cerca de la embajada soviética que quedaba en la carrera cuarta con 75, para que Ogorodnik, en su receso del almuerzo, en que supuestamente salía a almorzar de la embajada, realmente se llevaba los documentos escondidos y los llevaba a esa casa. Y en esa casa eran fotocopiados. Y más tarde, al final del receso, Trigon los devolvía a su lugar. Como ven, en un comienzo sus tácticas de espionaje eran mucho más riesgosas que sofisticadas, el tipo de acción que cometería un empleado desleal en una fábrica privada. Pero eso cambió al cabo de un tiempo, con la llegada de John Alto. ¿Recuerdan el agente del cual les hablé al principio de este episodio, aquel que se alojó en el Hotel Hilton bajo un nombre falso? La llegada de John Alto a Colombia fue una clara muestra de la importancia que tenía para la CIA el reclutamiento de Ogorodnik. John era un agente experimentado, había entrado a trabajar a la CIA en 1951, es decir, 4 años después de su fundación. Hacía parte de la división soviética en la oficina central y hablaba decorosamente el ruso, pues había vivido 2 años en Moscú como miembro de la estación de la CIA en esa ciudad. Mientras estuviera en Colombia, John debía mantener un perfil bajo. La CIA tenía información de que la KGB tenía una fuerte presencia en Bogotá, así que a lo largo de su estancia debía reducir al mínimo sus interacciones con otros norteamericanos y con los demás agentes de la CIA en la ciudad, a excepción de Trigon, desde luego. El plan era que el entrenamiento de Trigon se llevaría a cabo en el mismo Hilton, en el cuarto en el que se alojaba John Alto. Como Trigon era un asiduo visitante del hotel, por la piscina y todo esto, había menos riesgo de que sus recurrentes entradas y salidas despertaran sospechas. Desde la primera sesión, Trigon demostró ser un estudiante aventajado. Entendía rápido las instrucciones y repetía los ejercicios con solvencia, sin olvidar ningún paso. Por averiguaciones que
se hicieron los últimos 2 años. Sabemos además que fue un estudiante muy aventajado, que aprendió muy fácilmente. La persona que lo entrenó, que está viva, dice que con una sola vez que se le explicara algo, él entendía y podía hacerlo. El agente John Alto lo entrenó en las técnicas de escritura secreta, en lectura de micropuntos, en cómo descifrar los mensajes que la CIA enviaba encriptados por ondas de radio y en cómo dejar y recoger los paquetes en escondites en las calles. Como ya dije, Trigon tenía acceso a las circulares del Ministerio de Relaciones Exteriores soviético y eso era lo que le daba valor como espía, su capacidad de poner en manos de los Estados Unidos ese material secreto. Pero para poder filtrarlos a la CIA necesitaba una buena herramienta. Para esta fase del adiestramiento, John Alto no quiso arrancar con la T-50, esta cámara miniatura camuflada entre un estilógrafo de la cual les hablé al comienzo de este episodio. Prefirió primero familiarizarlo con un modelo menos avanzado, para que así aprendiera la técnica general de la fotografía, las distancias, el enfoque, etc. Pero rápidamente Trigon volvió a mostrar que era un estudiante adelantado y las fotos de prueba que sacaba eran excelentes. Así que a las pocas sesiones pasaron a hacer las prácticas con un lapicero Mont Blanc que llevaba oculto entre sí la cámara T-50. Ensayaban las posturas, la distancia entre el lente y el documento y bueno, todo este entrenamiento para el cual John Alto se había preparado hacía meses. El entrenamiento de Trigon, cabe anotar aquí, era bastante irregular. Todo dependía de la disponibilidad de Trigon, de cuán seguido pudiera volarse de su puesto y por cuánto tiempo pudiera hacerlo. Por lo general, Trigon llegaba al hotel, tocaba la puerta de John y le decía «tengo 15 minutos» o «tengo 2 horas». Frente a sus compañeros de embajada se inventaba cualquier pretexto o cualquier diligencia para ausentarse un rato. O aprovechaba los intervalos entre un compromiso, una reunión y otra, y así. En una ocasión, por ejemplo, salió unos minutos temprano de una reunión en la Sociedad Cultural y aprovechó para desviarse hacia el Hotel Hilton. Otra vez se presentó en la habitación de John luego de dictar una conferencia en la Cámara de Comercio de Bogotá sobre asistencia soviética en América Latina. Así, de manera intermitente, con sesiones interrumpidas de manera abrupta, iban evacuando todos los temas. Normalmente, el entrenamiento de espionaje tomaba varios meses, pero Trigon estaba logrando absorber todas las técnicas en cuestión de semanas. Un verdadero récord. En una de esas, Ogorodnik le informó a su instructor que acababa de llegar a la embajada un documento sobre la política de la Unión Soviética frente a China. Era una circular que estaba siendo manejada al más alto nivel, con la mayor discreción. De hecho, el documento estaba guardado en la referentura, que durante la Guerra Fría era esta sección de las embajadas soviéticas de uso exclusivo para el personal de inteligencia, una especie de cripta donde se guardaban los documentos top secret y se llevaban las reuniones más reservadas. De hecho, por lo general, las referenturas contaban con un sistema de insonorización que evitaba que las conversaciones se escucharan desde afuera. En cualquier caso, Trigon iba a tener acceso a este documento y, aunque estaba siendo severamente custodiado por la gente de la referentura, Trigon le dijo a John que creía que podría tomarle discretamente fotos a sus páginas. Era una movida arriesgadísima, desde luego. Fallar podía implicar la muerte. Ese era el destino que los traidores tenían en la Rusia soviética, la ejecución. Y además de arriesgada, era una acción bastante prematura porque todavía no habían terminado con el entrenamiento. John Alto de entrada intentó disuadirlo, pero Trigon, siempre queriendo dar más de sí, probar su valor, finalmente consiguió que le dieran luz verde para la operación. What he gave us over the next 2 or 3 years was some of the most valuable intelligence we could receive. En su primer intento, Trigon fracasó. Una vez estuvo dentro de la referentura, un agente, seguramente de la KGB, no le despegó el ojo en ningún momento. El segundo intento, tampoco nada. Un tipo se parqueó a su lado todo el tiempo. Imposible sacar el Mont Blanc y utilizar la cámara. Pero unos días más tarde, Trigon se presentó sonriente al cuarto de John y dijo:
Creo que lo tengo. He would take our miniature camera that we trained him in. It was concealed in a very large fountain pen, a black fountain pen. He would take that pen into the embassy and he would put his elbows down on his desk, place a paper below him, and he would take perfectly focused, squared pictures of all these documents. Then he would return the pen to us when we would develop the film. John Alton no se lo creía. Estaba feliz pero al mismo tiempo frenético. Al rato salió del hotel, caminó durante más de una hora y desde un teléfono público convocó una reunión de emergencia. Le entregó el lapicero a otro agente de la CIA en la ciudad e hizo que éste tomara el siguiente vuelo hacia Washington. El resultado de la revelación del rollo de la T-50 vino al poco tiempo y dejó a todos boquiabiertos. De las 50 fotos tomadas por Trigon, solo 2 eran ilegibles y los aspectos sustanciales del documento habían sido capturados. El ruso estaba demostrando ser un espía estupendo que valía su peso en oro. Robert Wallace, quien fuera director de la Oficina de Servicios Tecnológicos de la CIA, la sección que se encargaba de los gadgets en la institución, escribe en su libro Spycraft que probablemente fue en la Embajada Soviética de Bogotá donde se utilizó por primera vez la cámara T-50 en una operación de la CIA. De otra parte, la información contenida en los documentos fotografiados por Ogorodnik resultó ser de gran valor para los Estados Unidos. Llegó hasta el mismo escritorio de Henry Kissinger, quien la calificó como, abro comillas, la pieza de inteligencia más importante que haya leído como secretario de Estado. But he was a wonderful agent. He loved taking the training, he loved being the best agent, and he loved producing this amazing intelligence for us. Y aquí tengo que devolver mi momento para decir que en este tiempo, cuando Ogorodnik trabaja para la CIA, ya Pilar Suárez no estaba en Colombia. No está claro por qué decidió retornar a Madrid y poner un océano de por medio frente al hombre de su vida. Se sabe, eso sí, que luego de regresar hizo un par de visitas cortas a Bogotá para verse con Ogorodnik. En ese año en que él ya estaba contratado, estaba en la nómina de la CIA, los encuentros fueron por varios viajes que ella hizo de España a Colombia, alojándose en el Hotel Hilton, donde él podía ir a los baños turcos y a la piscina y escaparse para encontrarse con ella en su habitación. Y sabemos que ella estuvo en conjunto. En esos meses estuvo más de 50 días en total en Colombia. Generalmente venía por 7 días, 10 días. También se comunicaban a través de cartas. Ella le escribía a él y él le escribía a ella. Voy a leer un pedazo de una carta que Ogorodnik le envió a Pilar en julio de 1973. Abro comillas. Ayer por la tarde he recibido tus 3 cartas tan hermosas y son tan profundas. Qué alegría leerlas, qué gran satisfacción y seguridad me dan siempre. Me gustó muchísimo tu sueño y todo en general, hasta la forma de expresar algunas ideas muy delicadas sobre los asuntos materiales. Y más adelante sigue. Te ruego guardar algunas cartas tuyas que te devuelvo en mi archivo, porque son unas joyas y no puedo romperlas y es muy peligroso guardarlas aquí. Pilar, querida, te quiero muchísimo. Como tú, tengo muchas ilusiones sobre nuestra vida. Sin ti, la vida mía no tiene sentido. Te adoro y te respeto muchísimo. Pilar llamaba a Ogorodnik Sacha. Era su apodo cariñoso. De ahí que éste firme sus cartas así. Siempre tuyo, S. A todas estas se preguntarán ustedes por qué la CIA le concedía tanta importancia a un espía ruso que vivía en Colombia, un país muy marginal a nivel geopolítico. ¿Por qué enviaban además a sus agentes más experimentados para entrenarlo y por qué lo dotaban con sus herramientas más sofisticadas? ¿Cómo entender que fuese el espía mejor pagado? La explicación es bastante sencilla, porque Ogorodnik iba a regresar a Moscú y la CIA lo sabía, y sería allí donde su trabajo cobraría aún mucho más valor.
Con él, la inteligencia de los Estados Unidos iba a conseguir lo que llevaba varios años intentando de manera infructuosa: tener a uno de los suyos infiltrado en el corazón del poder soviético. Eso explicaba los $10,000, el lapicero Montblanc con la T-50 y todo el resto de atenciones que Ogorodnik recibía. ¿Qué pasó con Trigon en Moscú? ¿Y qué fue del amor entre él y Pilar? Esto y más en el siguiente episodio de La No Ficción. Hasta pronto. El podcast de La No Ficción es dirigido por mí, Juan Serrano. La producción y la mezcla del sonido es hecha con la ayuda de Daniel Díaz. Gracias a Alberto Donadío y al archivo sonoro de Señal Radio Colombia. Para más información, visite nuestra página lanoficcion.com o síganos en Twitter en @lanoficcion. Muchas gracias. Hasta pronto. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's #1 social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.